Bienvenidos nuevamente. Este es su curso, Crecimiento y Rendimiento Rodales, curso regular de posgrado del Colegio de Posgraduados, su servidor Héctor de los Santos. Vamos a platicar el día de hoy sobre lo que son las medidas relativas de la densidad. Este es uno de varios videos donde abordamos las mismas. ¿Por qué es importante el manejo de la densidad? Como muchos ya sabrán y conocerán esta gráfica, que es la famosa gráfica de densidad de Lang-Saeter, tenemos una hipótesis de por qué es importante manejar la densidad. Idealmente, nosotros quisiéramos manejar la densidad en la zona de crecimiento 3, donde, en general, podemos nosotros mantener el crecimiento relativamente constante respecto a la densidad total. Antes de esa zona, la que son la zona 1 y 2, estamos perdiendo crecimiento por no tener suficiente volumen o existencias, y en la zona 4 y 5 se pierde crecimiento porque estamos sobrepasando los límites de crecimiento físicos de ese rodal. Quisiéramos poder mantener nuestro rodal y nuestras masas en la zona de crecimiento 3, de forma tal que cuando nosotros queremos manejar un crecimiento constante, pero productos relativamente pequeños, podamos mover nuestra densidad hacia la zona 4, o al revés, ¿verdad? Antes de que llegue a la zona 4, regresar la densidad al inicio de la zona 3. Idealmente, nosotros debemos poder manejar la densidad dentro de estos límites. Sin embargo, colegas, la densidad de un rodal de manera absoluta está determinada por su volumen, y sin embargo, lo más importante es verlo de manera relativa. A esto me refiero con lo siguiente. Si bien esto es adecuado mantenerlo dentro de la zona 3 dependiendo de los tamaños, sí, determinar la zona 3 es complejo. ¿Por qué? Porque los límites de la zona 3 dependen en mucho de la especie que se está cultivando, dependen mucho de la tolerancia de la especie, dependen mucho de la densidad inicial usada para la especie. En este caso, definir estos límites de la zona 3 es complejo, y para eso necesitamos nosotros las medidas de densidad relativa. Esto más o menos se ha estudiado bien dentro de las medidas de densidad relativa. Tradicionalmente las guías de densidad son nomogramas. Cuando digo nomogramas, me refiero a gráficas que nos permiten a nosotros establecer un esquema de aclareos. Este tipo de gráficas yo no soy muy fanático porque soy de la idea que mezclan demasiadas variables, y ahora con el advenimiento de las computadoras, pues yo creo que ya no es necesario usar este tipo de gráficas, al menos con una complejidad como la que aquí nosotros vemos. Los índices de densidad relativa parten de lo siguiente. Existen relaciones entre el número y el tamaño de los árboles. Este tamaño es lo que hace a la guía relativa. Una gran cantidad de árboles pequeños puede ser altamente densa, mientras que una cantidad mucho menor de árboles grandes puede tener una densidad equivalente a la de estos árboles pequeños, ¿sí? Esto da origen a los índices y las guías de densidad, es decir, el espacio finito que puede ocupar un rodal dependerá no solo del número absoluto de individuos, sino del tamaño de estos individuos. El primer índice que vamos a trabajar para tratar de entenderlo claramente es el índice de densidad de Reineke. Este es uno de los índices de densidad relativa más estables, yo creo que de los más útiles, además por su simplicidad, pero además está basado en una medición que tiene muy poca probabilidad de error de medición, que es la medición del área basal. Es un trabajo relativamente antiguo, pero se sigue visitando y revisitando para entender y tratar de entender cómo los índices de densidad relativa se construyen desde entonces. Reineke observó lo siguiente. Aquí tenemos un diagrama de Abeto Douglas en varias condiciones, desde un bosque mezclado hasta bosques puros en el estado de Washington y el norte de California. Él observó, y tenemos nosotros aquí el número de árboles y el diámetro promedio de sitios de remedición,
Él observó que cuando los sitios se llevaban al límite de la densidad, sucedía esto. Físicamente existía una barrera, una relación autolimitante que no permitía más que un máximo de tamaño respecto al número de árboles, ¿sí? Aquí tenemos las líneas que definen en cada una de las condiciones eso. Esto es básico para entender el trabajo de Reineke. Él dice, físicamente las especies tendrán una condición en la cual se alcanza esto que se llama la límite del autoaclareo. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan que para que el árbol pueda seguir ganando diámetro, tamaño promedio, tiene que tener menos árboles por hectárea. Y esta es una forma de modelar la competencia intraespecífica en rodales mayoritariamente puros, aunque pueden usarse también en rodales mezclados. Eventualmente, cuando nosotros tenemos una cantidad suficiente de datos de densidad máxima, podemos desarrollar esto. Esta es una guía de densidad tipo Reineke que solamente utiliza el diámetro promedio y el número de árboles por unidad de superficie. Yo considero esta una de las formas más sencillas de visualizar la densidad. Y existe, por cierto, un índice de densidad relativo, que es el que tienen ustedes a un lado, que está construido en base a un diámetro de referencia. En el caso de Reineke, él definió ese diámetro de referencia como 10 pulgadas. Puede ser cualquier otro, pero ese diámetro de referencia de 10 pulgadas ayuda a definir un número idealizado de árboles. Al igual que los modelos de índice de sitio, cada índice de densidad relativa será equivalente a otro que tenga una diferente combinación de árboles, aunque tengan diferente tamaño y número de árboles. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la parte más baja que el índice 100 corresponde, y ahí es el más fácil y más sencillo de ver, a 100 árboles por acre de 10 pulgadas. El de 200 de esta forma, y sin embargo, si nosotros siguiéramos por esa línea, voy a irme a la línea de 100, podemos ver, por ejemplo, que si mi rodal tuviera, digamos, 20 pulgadas, ¿sí? Tuviera 20 pulgadas y tuviera 30 árboles, aproximadamente un poquito más, 35 árboles por acre, si esa combinación de diámetro de 20 pulgadas y 35 de 20 pulgadas de diámetro promedio y 35 árboles por acre representaría un índice de 100 también. Esto es básico para generar zonas de densidad equivalente y planear los aclareos cuando ustedes manejan bosques que tienen múltiples rodales. ¿Qué fue lo que observó Reineke en sus datos? Él observó esto. Yo estoy usando logaritmo base 10, pero puede ser cualquier logaritmo. Él observó que existe una relación lineal negativa entre el número de árboles y el tamaño de los árboles, en este caso, medido por el diámetro promedio. Yo uso el diámetro cuadrático, pero porque es un diámetro centrado. Pero esta es la lógica. Y a medida que el tamaño promedio de los árboles incrementa, el número de árboles, por efecto de competencia intraespecífica, tiene que reducirse. Esta relación se puede expresar matemáticamente de esta forma. Aquí simplemente les muestro una especie tropical de la cual yo por ahí tengo datos y cómo el efecto de la competencia intraespecífica genera efectivamente ese efecto. Hay una barrera física de la cual los árboles, para poder seguir ganando tamaño en diámetro, tienen que ir perdiendo árboles debido a competencia intraespecífica. Es el principio que usa Reineke para definir su línea de densidad máxima. Ahora, el índice de densidad máxima va a ser nuestra densidad básicamente a lo que sería el 100% de ocupación de un sitio. Ahora, a partir de esta relación, que en muchos que vista sin logaritmos se ve como una J invertida, nosotros podemos derivar el índice de densidad de Reineke. El índice de densidad va a ser un número idealizado de árboles a un diámetro de
referencia. Muy paralelo a lo que hacemos con el índice de sitio, ¿verdad? El índice de sitio es una altura dominante esperada a una área basal dada. Teniendo estas dos expresiones, tanto la del número de árboles como el IDR, nosotros podemos derivar de una proporción directa lo que es el índice de densidad. Entonces, si ustedes tienen una cierta cantidad de árboles y tienen un cierto diámetro cuadrático, cuando ustedes lo atacan a partir del diámetro de referencia, pueden derivar cuál es el número idealizado de árboles que tendría ese rodal si tuviera nuestro diámetro de referencia. Y eso se le llama el índice de densidad de Reinecke. Y nos permite ubicar de manera muy sencilla qué rodales están en la misma zona de densidad. Reinecke determina, después de muchos análisis, que ese valor del parámetro Φ1 debía ser menos 1.605. Básicamente lo determina como una ley prácticamente. Nosotros sabemos ahora que ese valor de menos 1.605 varía entre especies y varía entre las tolerancias de las especies, que no es muy adecuado usar menos 1.605 si uno tiene datos que demuestren que la pendiente puede ser más pronunciada o menos pronunciada que eso. Sin embargo, este es un número de referencia que sigue siendo útil, sobre todo cuando ustedes no tienen guías específicas de densidad en su región. Las guías no solo permiten eso, las guías permiten establecer zonas de aclareo al permitirles calcular esto. Si ustedes tienen definido un cierto índice de densidad relativa al cual quieren bajar ciertos rodales, esto les va a permitir a ustedes estimar el número residual de árboles. Yo aquí sigo usando 10 porque es lo que viene en el artículo. Sin embargo, el diámetro de referencia puede ser cualquier diámetro. Eso lo expreso aquí de una forma un poco más sencilla. En vez de 10 pongo un DR para decir, pueden usar cualquier diámetro de referencia siempre y cuando ese diámetro esté explícitamente definido en su guía. ¿Por qué? Porque ese diámetro va a definir los valores del IDR y no se pueden combinar valores de IDR. Es muy parecido con el índice de sitio. El índice de sitio solo se puede interpretar a partir de una altura en una edad base, igual el IDR. El IDR solo se puede interpretar a partir de un diámetro de referencia. Esto es simplemente una nota para decirles qué es el diámetro cuadrático. El diámetro cuadrático en este caso es el diámetro de mi árbol de área basal media. Puede ser su árbol, puede ser su diámetro promedio, pero a mí me gusta mucho usar el diámetro cuadrático. Sí, se calcula de esta forma bastante sencillo. Ustedes tienen su área basal total entre el número de árboles. Eso les va a dar su árbol de área basal media. Ahora, mucho cuidado porque yo luego me encuentro que la gente define esto y es incorrecto hacerlo de esta forma. Así que mucho cuidado en tratar de definir el diámetro cuadrático de esta forma. Uno de los problemas cuando se tiene cualquier guía de densidad es definir dónde sucede el crecimiento libre. ¿Sí? Hay una forma de hacerlo, ¿verdad? Que es usando la relación área-árbol, ¿verdad? Esta se ha usado mucho, pero para eso ustedes, para definir ese límite inferior, en general, se tiene que hacer algo que yo considero que es bueno si tuviéramos los datos suficientes para definir cuándo existen árboles que han crecido toda su vida sin libres de competencia. Bueno, existe esto que es la relación para definir la máxima ocupación. Entonces, se puede hacer o podemos medir sitios y su crecimiento para tratar de definir cuándo sucede esto. ¿Sí? Y así pueden sacar ustedes cuál es ese diámetro cuadrático mínimo. Ahora, esta es la guía de densidad construida con los datos que vimos arriba. Yo aquí he usado límites bastante estándar. Esta ya es un nomograma, básicamente, pero es un nomograma que es convertible a fórmulas o a tablas. Y eso para mí lo hace súper útil para poder usarse de manera práctica. En este caso, las líneas verdes me definen el límite de la densidad en la cual el crecimiento es constante. Las líneas azules, básicamente, es la zona de mortalidad inminente. Quiero que vean que por eso he sobrepuesto los datos. Mi línea roja es obviamente mi densidad máxima y mis zonas grises son en donde tengo yo un crecimiento libre. Es decir, los árboles están creciendo pero no están maximizando
el crecimiento. Nuestras guías de densidad básicamente se ven así. Aquí tenemos una guía de densidad ya siendo utilizada. Imagínense que ustedes empiezan con una densidad básica de 1000 árboles por hectárea. Básicamente una secuela de aclareo que implique 2 aclareos y una corta final se vería de esta forma. ¿Por qué me gusta Reineke? Colegas, porque Reineke puede reducirse a tablas. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla. Estoy usando un índice de densidad de Reineke, ¿sí? Y estoy definiendo que la densidad en la cual ustedes tienen que manejar su rodal está entre el 31 y el 30 y el 70% de densidad máxima de Reineke. Y de esta forma ustedes pueden ver, y esto es algo bien interesante, todos estos números dentro del cuadro, lo que me representan es cantidad de árboles por hectárea que se tienen que dejar siempre y cuando estos árboles tengan los diámetros cuadráticos que ustedes están ahí. Todas las combinaciones de diámetros cuadráticos en amarillo que están dentro de este número de árboles desde 300 hasta 700 en verde son combinaciones que les van a permitir maximizar su crecimiento. Y se puede ver como una tabla. Eso para mí me gusta mucho. Vamos a platicar un poco cómo se vería una guía, cómo se usaría una guía de densidad. Pensemos que tenemos una densidad inicial de 2000 árboles por hectárea y esos 2000 árboles por hectárea los vamos a dejar crecer hasta alcanzar un poquito más de los 10 centímetros de diámetro cuadrático. ¿Sí? Diámetro cuadrático como el promedio del tamaño del árbol. Idealmente y bajo un aclareo sistemático, nosotros debíamos bajar esa densidad hasta, pensando en maximizar el crecimiento, hasta donde está el límite del crecimiento constante. Si ese límite del crecimiento constante está aquí, aproximadamente 950 árboles. Quiero que vean que el aclareo es bastante fuerte. Estamos cortando más del 50% de los árboles, asumiendo que tuviéramos exactamente 2000 árboles en ese punto inicial. Este rodal se dejaría crecer relativamente libre de competencia intraespecífica hasta que llegara a un diámetro cuadrático aproximadamente de 20 centímetros. Nuevamente ahí tendríamos que aclarearlo. Si no lo aclareamos, lo que sucede es que el rodal va a seguir creciendo, pero va a entrar a la zona de mortalidad inminente. Entonces, estas reducciones sí van a ser puramente por competencia intraespecífica. Pero en este caso nosotros decidimos aclarear nuevamente de manera relativamente sistemática, es decir, que incluye árboles pequeños y grandes. Y lo bajamos, ustedes verán ahí, más o menos a 400 árboles por hectárea. Quiero que vean que las secuelas de aclareo que sugiere esta guía son bastante fuertes. Y en general, los aclareos deben ser cortas, fuertes, no pueden ser cortas, ligeras. Si son cortas, ligeras, pues ya no se llaman aclareos, se llamarán otra cosa. Bueno, en este caso nosotros ya lo hemos bajado, aquí básicamente a 400 árboles, y estos árboles se pueden dejar todavía que crezcan hasta que casi alcancen 40 centímetros, y ahí todavía se puede hacer un tercer aclareo antes de la corta final, o de plano ya la corta final. Ahora veamos este otro ejemplo que es un poco más realista de lo que sucede en muchos bosques naturales en México. Sucede que nosotros tenemos una regeneración muy fuerte, ¿sí? Más o menos 5,000 árboles por hectárea. Idealmente, nosotros debemos dejar crecer 5,000 árboles, ¿sí? Hasta que alcancen un diámetro cuadrático. Quiero que vean, más o menos es 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de diámetro cuadrático. En este punto, alguien me va a decir, pues hay que bajarlo a la zona de crecimiento constante. Eso es, para unas densidades tan fuertes como estas, económicamente inviable, colegas. Lo que se hace generalmente es esto. Se puede bajar así, pero lo ideal es bajarlo de esta forma. ¿Por qué fuera de la zona de crecimiento constante? Porque esto a lo mejor no lo podemos hacer de un solo golpe. Tendremos que hacerlo de manera pausada. Recuerden que cuando dejamos crecer tanto los árboles, estos tienden a estar débiles. Entonces, es bien probable que cuando nosotros dejemos unas densidades tan fuertes, sobre todo en bosques naturales, tengamos que hacer aclareos igual de fuertes
pero sobre todo que puedan ser económicamente rentables. Y aquí ya se le deja crecer a esta masa hasta que alcance 20 centímetros. ¿Sí? Básicamente bajarlo de 5000 a 1000 y luego de 1000 dejarlo que crezca hasta que alcance 20 centímetros. Y aquí ya podemos empezar a trabajar sobre la zona de crecimiento constante. Una nota que vale la pena entender es que los aclareos son labores silvícolas bastante caras, ¿sí? Entonces, siempre se tiene que pensar en la economía. Aquí ya podemos bajarlo con un aclareo sistemático aquí, para luego dejarlo hacer y volverlo a aclarear si fuera necesario, o ya hacer nuestra corta final. Eventualmente, lo que se tiene es algo como esto. Esto es una forma más realista de ver un aclareo. Empecemos con nuevamente nuestros 2000 árboles. Y en este punto, lo más probable es que nuestro aclareo, ya con 2000 árboles, no sea un aclareo sistemático, una línea vertical que baje, sino sea un aclareo por lo bajo. Cuando nosotros tenemos aclareos por lo bajo, lo que sucede en la masa residual es que nosotros tenemos un diámetro cuadrático mayor que el diámetro cuadrático que tenemos aquí. Y ahí está, ¿verdad? Ese ligero sesgo y nos indica esto, que hemos hecho un aclareo por lo bajo. Hemos quitado los árboles muy pequeños de una manera fuerte, ¿sí? No tan fuerte como hubiéramos querido, pero hemos quitado los árboles de una manera fuerte y nuestro diámetro cuadrático aumenta en nuestra masa residual. Esta la vamos a dejar crecer nuevamente hasta el límite del autoaclareo y nuevamente vamos a hacer un aclareo por lo bajo. ¿Por qué por lo bajo? Porque generalmente el aclareo está diseñado para dejar los árboles de mayor valor para después. Estoy pensando que los árboles de mayor valor van a generar no solo más producto, sino mucho mayor valor. Podemos sacrificar siempre el volumen, siempre que se gane valor. Y en este caso, aquí está nuestro aclareo. Quiero que vean que la lógica de un aclareo por lo bajo, obviamente implica que no va a ser a lo mejor tan fuerte como nosotros pensemos, pero vamos a dejar los árboles de mayor valor. A lo mejor menor tiempo, pero van a quedar ahí. Y claro, estamos desplazando la distribución diamétrica hacia esos árboles de mayor valor. Este es un esquema mucho más realista de hacer los aclareos. Y aquí podemos dejar inclusive ya hacer nuestra corta final. Rara vez una masa forestal requiere de más de 2 aclareos. Sí, está tratando de explicárselo a la gente en México. En México a la gente le encanta hacer 3, pero para el tercer aclareo en general ya es una pérdida de valor de muchas veces de la masa forestal que se está evaluando. Otra cosa que a mí me gusta mucho del índice de Reineke es que el índice de Reineke también es convertible a tablas de área basal. Esto es la misma tabla que tenemos arriba, nomás vista ahora en términos del área basal, ¿verdad? Es decir, qué área basal se va a quedar, qué área basal se va a remover, cuánta área basal tengo. Y esto es bien importante, jóvenes, porque el área basal y el volumen están altamente relacionados. Si bien esto se podría hacer por unidades de índice de sitio, el índice de sitio influye más que en el área basal, sobre todo influye en la proporción de volumen área basal. Generalmente el área basal y el volumen dentro de una región es una relación bastante estable. Entonces estos valores de área basal se pueden convertir relativamente rápido a valores de volumen para poder estimar más o menos cómo andan nuestras intensidades de corte. Colegas, esto ha sido la clase sobre índice de Reineke. Espero verlos en el siguiente video.